grabación para dejar registro de esta sesión. Aún me falta subir el video que les prometí la semana anterior por ser festivo y no tuvimos sesión. Les comenté que iba a subirles un video sobre eh, cómo hacer escaleras. Ya lo hice, pero necesito montarlo. No he tenido tiempo de montarlo. Pero lo voy a montar para que quede en la secuencia como nuestra sesión 5. Hoy tenemos nuestra sesión número 6. Eh, Recuerden que son 10 sesiones, o sea, todavía nos quedan 4 por delante y el próximo lunes tenemos que coordinar porque otra vez es festivo. Entonces tenemos que coordinar si nos reunimos para hacer sesión o si grabo de nuevo el tema correspondiente y lo subo al canal. Eh, digamos que lo que a mí me preocupa un poco es la asistencia, ¿no? Pues son 80 aprendices y están asistiendo 14, 15 personas a la sesión. No sé, un festivo, si asistan, creería yo que asisten aún menos. Entonces, pues vamos a ver. Lo discutiremos a lo largo de la semana. Voy a proponerlo ahí en el grupo para que votemos y decidamos si hacemos sesión sincrónica, igual la dejamos grabada o si simplemente grabo la sesión y la subo como material dentro de Classroom. Ya tenemos el Classroom habilitado, ya está. Sí, sí, efectivamente es que los festivos yo sé que es complicado para muchos conectarse y asistir a la sesión. Entonces, pues para citarlos a la sesión para que asistan 5 o 6 personas, pues no sé. Entonces, bueno, ahí vamos a ver, lo discutimos ahí por el grupo en el transcurso de la semana. Igual les comentaba que sí, ya Classroom está efectivamente listo, ya tiene el espacio para subir las evidencias, ya desde ahí pueden acceder a las primeras sesiones que están en el canal. Alguien me preguntó y no sé si se encuentra aquí, si no ahora le responderé porque oí el mensaje, pero en el momento me embolaté, no respondí inmediatamente y ya se me confundió con el resto de conversaciones, pero alguien me preguntaba si era indispensable subir las evidencias una por una. Esto está dividido en 3 evidencias, ¿no? La primera es solamente las plantas de primero y segundo piso, según el proyecto que hayan seleccionado, el que estén desarrollando. La segunda evidencia serán fachadas y cortes del mismo proyecto y la entrega final será una imagen, un render del proyecto. Entonces, me preguntaban si era indispensable registrar cada evidencia por aparte y pues la respuesta es sí, sí, lo que pasa es que no es necesario registrarlas ya, es decir, si no han terminado plantas, pues el espacio estará abierto hasta la primera semana de septiembre para que puedan registrar su evidencia. Las 3 evidencias estarán habilitadas todo el tiempo, incluso el render estará habilitado hasta la segunda semana de septiembre. Entonces, si bien no es necesario que ya estén listas hoy las plantas, sí es importante que se registren las evidencias aparte, porque yo no puedo verificar en una cómo se hizo la otra. Entonces, cuando ustedes me entreguen el render, yo no puedo verificar en el render si las plantas están correctamente dispuestas o desde las fachadas no puedo verificar otro proceso. Entonces, sí es importante que registren cada uno por aparte. Es un único archivo de Revit, al final no, al final es una imagen, pero para poder tener mejor control sobre lo que se va haciendo, si es útil que registren las evidencias por aparte, archivos distintos para las plantas cuando ya estén y un archivo posterior cuando ya tengamos listas fachadas y cortes. Entonces, bueno, no sé si hay alguna pregunta antes de iniciar, algún comentario antes de empezar. Sí, dime, Dolly. Ah, tú fuiste quien me preguntó. Sí, ya recuerdo. ¿Cómo estás? No te escucho, Dolly. No te estoy escuchando. Si me puedes escribir o revisa tu micrófono, por favor, a ver si lo podemos, si te puedo escuchar. Dime, Jason, dinos. Noches, instructor, compañeros. Profe, yo lo que tengo es una duda en cuanto a la evidencia para poderla subir. Yo desde hace unos días he estado como tal detrás de ello y me dice, ya le digo exactamente,
no puedes enviar trabajo en estos momentos, díselo a tu profesor o inténtalo de nuevo más tarde. Y no me deja subir la evidencia. Ah, ok. Bueno, hay las posibilidades. Yo creo que tengo espacio en ese Classroom sin problema. Es que a veces cuando los archivos son muy pesados, permítanme abrimos aquí ese Classroom. Abramos aquí Gmail. Permítanme un segundo. Reviso el tema de una vez. Profe, y otra pregunta. Por supuesto es en archivo Revit, ¿cierto? Que se entrega la evidencia. Sí, pero es posible eh, que no les permita subir el archivo de Revit. Eso depende, es que no sé el archivo de Revit específicamente, pero por ejemplo, archivos de AutoCAD no suele dejarlo subir directamente como archivo AutoCAD. Entonces, en ese caso, sería comprimir el archivo como zip o como RAR y subir el zip o el RAR. Si no les deja subir directamente el archivo de Revit. Eh, Profe Freddy, Señor, buenas noches. buenas Con noches. respecto a eso, yo ya subí Revit, la primera evidencia donde se evidencia el ejercicio, donde se evidencia, por ejemplo, la planta. Sí, La planta con muros levantados, puertas y ventanas. Pues a mí me dejó pasar el archivo, normalito. el archivo de En Revit. Revit, en archivo de Revit. No tuve problema, fue rápido incluso. Ah, ok. Eh, por ahí estaba haciendo la pregunta Dolly Buenaventura, nuestra compañera, que si, pues, una revisión parcial, es decir, que si usted nos puede confirmar quiénes faltan o porque, para que nos vaya revisando, por favor, Ah, ¿sí? ok, Y ok, una, ok. y una pequeña retroalimentación al respecto. Sí, de Porque como acuerdo. lo que decía nuestro compañero también, pues uno trata de subir, a veces no sube, a veces sí sube, pues yo no tuve problema, pero entiendo la situación y la problemática de otros compañeros que intentan subir y vayan a veces a ver si se subió o no se subió, si cargó o no cargó, como tener una estadísticas, bueno, no entregaron estos y los que han entregado son aquellos, como para tener un control para uno saber, oiga, ¿cómo así? Porque eso pasa también en territorio, que uno entrega una actividad y hay veces que el instructor no se da cuenta que uno la subió y bueno, en fin, para como tener un control de lo que es, de lo que se ha subido. Gracias, profe. No, 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 con gusto. Sí, veo que efectivamente tenemos ya algunos archivos subidos. Bueno, extrañamente no me aparece entregada ninguna. No me aparece, permítanme, les comparto pantalla y les muestro a qué me refiero. Listo, entonces, bueno, como al niño al dedo, entonces, mire, a mí sí me aparece, a mí me apareció que yo lo subí y que fue entregado. Listo, miremos entonces a ver por qué. A ver, y gracias por la aclaración porque si no había caído en cuenta de esto. Efectivamente, si yo entro a revisar sus trabajos, si yo entro directamente a Classroom, se los estoy compartiendo en este momento, y veo los trabajos de clase, entro por ejemplo a primera planta, vemos que me aparece como que nadie la ha entregado. Es más, no todos se han unido a Classroom. Bueno, ahí ahorita lo comentaré en el grupo porque es importante. De pronto algunos están siguiendo las sesiones remotas y no se han unido al Classroom todavía. Entonces me parece que nadie ha entregado, pero si entro efectivamente a la evidencia, entonces voy a ver los asignados. Veo que si algunos aparece como adjunto. Por ejemplo, Juan Pablo Álvarez ya entregó la primera práctica. Y hay otros que aparecen ya entregados. Jason León aparece entregado, John Mora aparece entregado, Felipe Rodríguez. Pero me parece como un archivo subido por Drive. Entonces no sé si de pronto al subir el archivo no han enviado el, enviado la evidencia. O sea, está el archivo subido, lo suben, pero no sé si no se ha enviado y no me aparece como enviado. Pero bueno, ya lo puedo revisar. Efectivamente veo que lo puedo revisar y veo que sí les permite subir el archivo de Revit directamente. Entonces, bueno, primera respuesta, sí, pueden subir el archivo de Revit. Dos, es posible que si les dice que no lo pueden subir en el momento, sea por el peso del archivo. Hay que revisar eso. Tal vez archivos muy pesados no los deje subir porque pues hay limitantes por el tema de Drive.
pero pues supongo que un archivo de menos de 10 megas no debería tener inconveniente para subirse. Y voy a revisar entonces, así no me aparezca como entregada, veo quienes ya subieron documento, entonces voy a revisar esos documentos y yo les voy haciendo entonces retroalimentación. Sería mañana en la tarde que yo tenga tiempo de revisar quienes ya subieron. Y me disculpan, pero haré la retroalimentación por el grupo y en audio. Me perdonan que sea de esa manera, pero es que por tiempo me cuesta escribirles la retroalimentación y hacerlo de manera individual. O sea, yo puedo hacerlo aquí en Classroom y enviar la retroalimentación. Ah, bueno, yo aquí les puedo subir un audio. O sea, la puedo subir por acá, pero en audio. Porque sí, mientras escribo me cuesta un poco más de tiempo. Entonces yo les haré No, la retroalimentación mañana de quienes veo que ya entregaron. entendible que si miramos 59 proyectos, eso es muy, muy agotador y además casi, hmm, Sí, eh, no, me imagino. es complicado Pero escribirles. Sí. claro, eso es un audio y breve. Y hasta de pronto, hasta pronto uno general, no sé, qué sé yo, igual usted es el que lleva la metodología, instructor, pero y hacer como, no sé, yo sé que esto es más labor para usted, pero a ver si se puede dar un alcance de, por ejemplo, que los que entregamos y los que subimos y uno queda confiado, bueno, yo ya la entregué. ¿Y qué tal que en su lista no aparezca que uno sí entregó, pero ahí en esa pantalla aparece que no? Entonces uno dice, ¿cómo así? Y entonces Ok. uno termina es como no aprobando el curso entonces como tener un control, una Entiendo. tabla en Excel rápido. ¿Quién falta que no? Para uno constatar de que sí entregó y que subió y que sí se recibió. No sé, algo así. Gracias, profe. No, 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 con gusto y me parece una apreciación muy valiosa porque sí, efectivamente creo que nos funcionaría. Voy a hacer esa tablita, tienes razón. Voy a hacer esa tabla y se las voy a compartir entonces de quién es ya. Jason era quien me estaba hablando, ¿cierto? Sí, profe, es que me surgió otra duda y es que usted acabó de indicar, viendo el listado, que yo había subido mi evidencia, pero en todo momento el sistema me ha mostrado el mismo mensaje, que no me permite subirla, entonces me parece algo pues Extraño. que debiera revisarse. Sí, sí, pero sí, mira, por ejemplo, tú subiste un archivo que se llama A casa tipo Jason León. Sí, miremos, voy a descargarlo aquí, aprovecho y miramos. Sí, pues si pueden revisarlo, a ver, profe. Miremos a ver, voy a guardarlo en nuestra carpeta y de una vez miro si subió el documento correctamente, el archivo correctamente. Entonces permítanme un momento, por favor. David, grupo uno y aquí vamos con Pues, profe, yo la evidencias. verdad a ese archivo le he trabajado bastante, es pues porque también estoy estudiando el Revit por otro lado, pero entonces digamos que cumple con los parámetros que hasta el momento solicita. Perfecto. Entonces abrámoslo y revisamos qué fue lo que nos subiste como ejemplo. Disculpa que te tome ahí de ejemplo. No, 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 está bien. Ok, entonces complementarios, Revit grupo uno evidencias. Bueno, lo previsualizó correctamente, confío en que lo abra bien. Sí, parece que lo abre sin problemas, sí, efectivamente lo abrió sin problemas. Ah, no, bastante bien elaborado, muy detallado. Mira, ya tiene nombres de espacios, tenemos dimensionamiento, hay muros cortados correctamente, tenemos muros de distintos grosor, ya hay ventanas, ya hay algún mobiliario. No, muy bien, muy bien. Veamos esto en 3 dimensiones. Bueno, entonces sí, en tu caso voy a atender la observación, voy a hacer. Ah, no, esto ya está más que adelantado. No, estás volando. Sí, totalmente. Ya hasta tiene muros cortina, que ni siquiera los hemos visto aquí. Ya terminó. Ya hay muros cortinas. Si usted ya probó el curso. Eh, entonces, no, bien, bien, bien. No, está bastante bien hecho. Entonces, Vale, muchas gracias. voy a hacer esa tablita en Excel. Sí, tienen razón. De paso, eso me ayuda a apoyar un poquito a quienes no están atendiendo el curso como con juicio, ¿no? Hacemos ahí un pequeño llamado de atención de una vez. Me culpo, profesor.
Sí, sí. Muy útil la observación. Entonces lo voy a hacer el día de mañana. Me voy a sentar un ratico en la tarde. Voy a hacer el listado con los aprendices que están en curso en este momento. Y voy a poner evidencia 1, evidencia 2, evidencia 3. Y quienes ya entregaron cada cosita y listo. Y lo envío por el grupo para que la puedan ver. Lo que sí no puedo hacer es compartir notas. ¿Sí? Eso sí no lo haré porque pues ya ahí entramos en el tema de tratamiento de datos personales, ¿no? Hay muchos de los que les molesta que los demás vean cuánto saqué o entonces ese tema sí no lo comparto públicamente, pero sí quienes entregan o quienes me aparecen a mí entregados y quienes no. Entonces muy bien, Jason, ya está volando. Listo. Tenemos planta primer piso, planta segundo piso, todo está con nombrecitos, todo está bien modelado. Ok, bien, muy bien. Bueno. Ok, entonces entremos en materia y vamos a ver lo que vamos a hacer el día de hoy. Nosotros hablamos la última sesión sincrónica hace 15 días. Hablamos de familias y de cómo insertar esas familias y de dónde buscar familias para no tener que contar únicamente con las que nos ofrece el programa, incluyendo obviamente las que instalamos de cada versión del programa desde Autodesk. Pero sea cual sea el caso, en muchas ocasiones vamos a encontrar que no está la familia que necesito o no está exactamente el tipo de objeto que necesito. Entonces vamos a crear nuestras familias. Y aquí voy a hacer una pequeña aclaración y es, yo voy a dar el ejemplo el día de hoy modelando una familia muy sencilla, pero quiero hacerla paramétrica de una vez para que veamos las características de esos parámetros que le podemos asignar a las familias al momento de crearlas y cómo utilizamos esos parámetros cuando utilizamos esa familia dentro del proyecto. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Profe, ¿está grabando? Sí. Sí, ya estamos grabando, sí señor. Ok, gracias. A ti. Entonces, vamos a hacer un ejercicio muy sencillito de creación de una familia paramétrica. Bastante simple, pero creo que con eso podemos abordar, si me aseguré, si estamos grabando. Sí, porque abre el programa, a veces de pronto no le doy clic a grabar, pero sí, ya estamos grabando. Entonces, bien, como les comentaba desde el principio, cuando iniciamos el software, cuando estamos en la ventana de bienvenida, él nos da la opción de crear un nuevo modelo, o sea, un nuevo proyecto de Revit o una nueva familia, o abrir una familia o abrir un proyecto existente. Hoy vamos a iniciar por crear una nueva familia. Entonces le digo que va a crear una familia nueva. Cuando le digo que va a crear una familia nueva, él nos despliega esta ventana con una lista larga de plantillas para modelar esas familias. Resulta que según el tipo de objeto que vayamos a modelar, Revit procura ofrecernos una plantilla correspondiente a ese tipo de modelo. Entonces verán ustedes que tenemos aquí familias para acoplador de armaduras, para aparatos eléctricos, para aparatos sanitarios, para aparcamientos, para armazones, balustres, cimentación, cruz, codos, dispositivos de teléfono, de datos, alarmas, elementos de detalle, entornos métricos, equipos, en fin, hay una serie larga de plantillas. Lo ideal sería empezar efectivamente con la plantilla correcta de acuerdo a lo que vayamos a modelar. Si por ejemplo voy a hacer una ventana, ustedes verán que aquí me aparecen dos tipos de plantilla para ventana: ventana métrica y ventana con cubrejuntas. Todas estas plantillas son métricas porque estamos en la carpeta de español y les comenté ya en la sesión anterior que el contenido que él tiene en español todo es métrico. En inglés seguramente nos aparecería aquí en inglés nos aparecería la opción de las plantillas en unidades imperiales si de pronto llega el caso en el que necesiten modelar en ese tipo de unidades, en unidades imperiales. Y está lo mismo, las mismas plantillas, pero partiendo de ese sistema de unidades. En nuestro caso entonces vamos de nuevo a Spanish y vamos a buscar la plantilla correcta. Entonces les decía, por ejemplo, si yo fuera a modelar una ventana, pues debería escoger o entre ventana métrica o ventana métrica con cubre juntas, ahorita les muestro la diferencia, o ventana métrica muro cortina. Esa no la vamos a usar porque no les he hablado de qué es un muro cortina, luego vamos a ver qué es eso de muros cortina.
Entonces, si por ejemplo yo quisiera una ventana simple, yo le digo que quiero una ventana métrica, le doy a abrir y él automáticamente me abre este espacio de trabajo en el que tenemos una serie más reducida de herramientas, básicamente todas ellas enfocadas en el modelado tridimensional. Y en este caso lo que nos aparece es un muro, que debe ser un muro de 20 centímetros seguramente. Voy a seleccionarlo. Sí, me dice que es un muro genérico de 200 milímetros. Y un vacío. Ya hay un huequito en ese muro. Está el vano de la ventana. ¿Sí? Como ven aquí ya está el vano hecho. Y una serie de elementos visuales que me permitan empezar el modelado. A diferencia del trabajo de modelo, del trabajo de proyecto, vemos que en este caso los planos de planta no son planta 1, planta 2, etcétera, sino algo que se llama nivel de referencia. Y si vamos a un alzado dentro de este modelo, vemos que efectivamente tenemos simplemente un nivel de referencia nivel 0. Nivel de referencia, no los mismos niveles que en el proyecto arquitectónico, porque es simplemente la base sobre la cual voy a hacer el modelo. Ya ese modelo, dependiendo de donde lo ubique en el proyecto arquitectónico, obedecerá a los niveles que tengamos en ese proyecto. Y en el caso de los alzados, vemos que no están sur, norte, este y oeste, sino derecha, izquierda, interior y exterior, entendiendo en el caso de la ventana, específicamente en el caso de la ventana, que la ventana tiene un costado exterior y un costado interior. Lo mismo ocurrirá si voy a modelar una puerta, pero habrá otras plantillas donde los alzados tengan un nombre distinto. Realmente no importa tanto el nombre, la plantilla pretende ayudarnos a entender más fácilmente cómo hacer el modelo, entonces por eso los nombres son estos, pero yo podría igual modelar en esta plantilla, podría modelar una mesa. No tendría mucho sentido, para eso tengo la plantilla adecuada, pero sería factible. Básicamente la plantilla lo que me ofrece es una lista, una serie de nombres adecuados a lo que vamos a modelar y unos parámetros iniciales, vamos aquí otra vez a nivel de referencia, unos parámetros iniciales hechos de acuerdo a lo que vamos a modelar. Entonces, bueno, caso de esta ventana normal, ventana estándar. Pero si le digo que voy a crear una nueva familia, vamos aquí a nuestro home. Entonces le digo que va a crear una nueva familia y esta nueva familia la hago de una ventana con cubrejuntas, o creo que eso lo llaman, en inglés aparece como trim, with trim. Trim como el exterior del muro. Vamos a abrirlo. Tenemos el mismo espacio, pero nos aparece un marquito exterior. Entonces, si la ventana que voy a modelar tiene marco exterior al muro, miren que aquí tenemos, y él claramente nos indica cuál es el costado exterior y cuál es el interior, me está mostrando que en el exterior hay algo. Si vemos en 3 dimensiones, pues tenemos la misma ventana, pero en este caso la ventana tiene un marquito por fuera del muro. Entonces, sea cual sea el caso, pues lo ideal será seleccionar la plantilla correcta. Repito, sin embargo, si por alguna razón empecé con el modelo de ventana simple, igual aquí podríamos hacerle ese cubrejuntas o ese marco exterior, igual lo podríamos hacer. No significa que no sea posible. Entonces, bien, vamos a hacer un modelo sin ninguna de estas plantillas específicamente. Vamos a hacer una mesita muy sencilla, solo para entender de forma sencilla el tema de los parámetros. Entonces voy a crear un equipo. Aquí debe haber alguno de modelo genérico. Aquí tenemos modelo genérico métrico, basado en cara, basado en cubierta, basado en 2 niveles, en línea, en muro, en patrón, en suelo, en techo, métrico adaptativo, modelo genérico métrico. Este podríamos utilizarlo para lo que pienso hacer, para una mesa. No sé si haya una plantilla de mesa, nunca he visto, pero pues como eso cambia por versiones, de pronto alguna que diga mueble de obra. No, mueble de obra es puertas, mueble de obra es, ¿qué más es un mueble de obra? Puertas y, ¿qué otra cosa? Barandas, tal vez. Panel de datos, panel de muro cortina, panel, perfiles, pilares, puertas métricas para muro cortina, puerta métrica normal, rigidizador, sistema de mobiliario métrico. Este de pronto nos podría servir. Bueno, voy a empezar con este sistema de mobiliario, nunca lo he usado, no sé qué me provea.
Barandillas, soportes, terminación, transición, vegetación, ventana, viga. Ok, no veo ninguno que diga específicamente mesa o silla o algo así. Entonces vamos a utilicemos este a ver qué tiene. Sistema de mobiliario métrico. Vamos a darle a abrir. Listo, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una planta que nos ofrece nivel de referencia. Los alzados son derecha, frontal, izquierda y posterior. En este caso vemos que no hay exterior e interior, sino frente y atrás, ¿no? Frontal y posterior, derecha e izquierda. Listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Dentro de estas familias lo que hacemos es un modelado tridimensional. Y aquí aclaro que es válido y necesario en muchos casos que creemos nuestras familias, pero crear un modelo complejo, muy complejo, dentro de Revit no es tarea fácil. Digamos que es factible, yo podría hacer, supongamos, una ventana con todos los detalles que tenga el marco de la ventana, el vidrio, digamos el marco del vidrio, con todos los detalles de la perfilería metálica o en el material que sea, eso sería posible, o un mueble supremamente complejo sería posible, pero no es fácil modelarlo. Yo, personalmente, cuando tengo modelos muy complejos que necesito que obedezcan a esa complejidad dentro del proyecto completo, yo prefiero modelarlos en Inventor. Inventor es otra herramienta de Autodesk a la que quienes tengan ya la cuenta educativa también pueden acceder. E Inventor es un programa, es este programita que está aquí, Inventor. Ese programa está hecho para modelado de objetos, no para modelado arquitectónico como Revit, pero se mezclan bastante bien, se unen bastante bien y yo puedo hacer modelos paramétricos en Inventor e integrarlos y convertirlos en familias de Revit, ¿sí? Pero pues digamos no viene al caso explicarles el proceso porque tendríamos que aprender Inventor para poderlo hacer, pero lo dejo como digamos expectativa para que ustedes quien desee lo pueda consultar un poco más allá. ¿Cómo es el tema de Inventor en función de modelar objetos complejos para Revit? Entonces en Inventor yo puedo modelar el objeto y tenemos la opción de exportar eso como una familia paramétrica para Revit y utilizarla ya como familia aquí. Entonces es la recomendación inicial para objetos muy complejos. Pero objetos no tan complicados, sí vale perfectamente modelarlos aquí en Revit. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a especificar unas condiciones para esta mesita. Vamos a definir unas características de esa mesa. Vamos a hacer algo súper simple. Una superficie con unas dimensiones determinadas y unos pedestales, o sea, unas paticas. Dime. Profe, una pregunta. Qué pena. Tranquilo, dime. Cuando se tiene un modelo en 3D en AutoCAD con un nivel de desarrollo y un nivel de interpretación algo complejo o súper complejo en todo 3D en AutoCAD, este mismo modelo y tal cual como se hizo y se desarrolló en AutoCAD, al ser transportado a Revit, también se puede, repito, es un nivel de desarrollo bien avanzado en AutoCAD que se hizo por X y razón, se hizo en AutoCAD, sí, en 3D. Se transporta, este mismo se puede transportar tal cual, conservando todas las especificaciones técnicas de elaboración, bueno, todo en Revit. A ver, yo te soy sincero con la respuesta. Yo nunca he hecho esa tarea desde AutoCAD, entonces hay cosas que no sabría exactamente. Que sí sé que se puede hacer sin problema. Yo sí puedo insertar el modelo tridimensional dentro de este modelo de familia. Yo sí puedo importar el modelo tridimensional porque ustedes verán que aquí tenemos la opción de insertar componentes y esos componentes me permiten insertar modelos que no necesariamente sean de Revit o importar objetos tridimensionales. Yo lo puedo hacer, pero que me traiga del modelo de AutoCAD no estoy seguro que traiga. Ahí tendríamos que hacer la prueba. O sea, podrías, si fuera el caso, si quieres, y tienes ese modelo tridimensional, me lo podrías enviar y yo hago la prueba, lo traigo y lo revisamos a ver qué me trae y qué no. Yo no creo que sea posible o que para él sea posible importar parámetros desde AutoCAD, empezando porque en AutoCAD no hay parámetros.
En AutoCAD, y ya me voy a explicar con este tema de qué es un parámetro. En AutoCAD yo modelo tridimensionalmente a partir de dimensiones, pero en AutoCAD no parametriza los modelos. En cambio, Inventor sí. Por eso Inventor sí me permite crear el modelo parametrizado y llevarlo a Revit y que Revit interprete esos parámetros. Repito, ya les voy a aclarar qué es eso de los parámetros. Entonces es factible entre Inventor y Revit. Como AutoCAD no parametriza, de hecho yo diría que para una familia parametrizada no sería posible porque él no me va a traer parámetros de AutoCAD. Pero si yo ya tengo el modelo bien hecho, con toda la complejidad que sea necesaria, yo sí puedo traer ese modelo y convertirlo en una familia, pero no sería una familia paramétrica, sería una familia sin parámetros. Es decir, ejemplo, cuando yo hablo de familia parametrizada, permítanme porque eso lo tengo que aclarar de una vez, voy a crear aquí un proyecto simple arquitectónico y cuando yo digo que voy a hacer entonces ese muro, el muro de lo que sea que mida, y voy a insertar en ese muro una ventana, entonces digo, bueno, voy a insertar esta ventanita, listo, esa ventana tiene una serie de parámetros, ¿cierto? Esta ventanita que acabo de insertar tiene una serie de parámetros. Yo puedo decirle a esa ventana, por ejemplo, aquí me dice que la altura de antepecho es de 305 milímetros. Yo le puedo decir que no, que quiero que la altura de ese antepecho sea, por ejemplo, de 800 milímetros. Damos enter y vemos que efectivamente la ventana subió para cumplir ese parámetro, la altura del antepecho. Si entramos al tipo de la ventana, a editar tipo, él me dice entonces que esta ventana tiene una altura de 1830 milímetros y un ancho de 300, ¿qué? Ancho de 610. Con, bueno, aquí la altura de antepecho la tomó la que tiene por defecto. Ya ahorita vamos a ver porque es que una cosa son los parámetros de tipo y otra cosa son los parámetros de la referencia. Pero ya bueno, ya aclaro eso. Entonces, desde acá yo puedo decirle, ah, no, la ventana no mide de ancho 610, sino 1200 milímetros, por ejemplo. Le doy a aplicar, acepto y vemos que efectivamente la ventana se hizo más ancha. Eso es a lo que me refiero con parámetros, un objeto o una familia parametrizada, donde yo pueda controlar algunas características geométricas de esa familia a partir de esos valores. Eso es a lo que llamamos parámetros. Inventor y Revit permiten modelar con parámetros, AutoCAD no. AutoCAD no tiene ningún apartado, por lo menos no que yo conozca, no sé si de pronto hay algún plugin, algún script o alguna cosa que le permita a AutoCAD parametrizar dimensiones, pero hasta donde lo conozco, no. Entonces AutoCAD al no parametrizar, pues no permitiría eso. Pero sí puedo, si yo fuera, si esta ventana siempre mide 1 metro por 1 metro, por ponerles un ejemplo, no cambia nunca de valor y está modelada con todo el detalle del mundo en AutoCAD, sí puedo ese modelo convertirlo en una familia no paramétrica, pero sí puedo convertirlo en familia aquí en Revit. Importando el modelo, convirtiéndolo en familia, eso es factible. Entonces, esa es la primera respuesta, pero tengo que hacer el ejercicio, tengo que hacer la prueba y ver qué a partir de ese modelo podría parametrizar ya con el modelo hecho. ¿Sí? No me va a traer parámetros de AutoCAD de seguro, pero tal vez se pueda ya parametrizar a partir del modelo que importe. Eso lo tengo que revisar y para eso te diría, entonces si puedes me envías el modelo que quieres que revisemos de AutoCAD y hago la prueba y les cuento la próxima sesión sincrónica que tengamos que logré, si pude o no pude convertirla en una familia paramétrica. ¿Listo, te parece? Perfecto, listo. Vale, gracias. Ok, entonces, cuando entramos a crear una nueva familia, también algunas herramientas cambian dependiendo de la plantilla que escojan. No es que cambien, realmente cambia su ubicación. O sea, me da un acceso más rápido a unas u a otras. Pero en esencia, entramos en una cinta llamada crear y dentro de esa cinta básicamente tengo herramientas de modelado tridimensional. Puedo escoger algunas opciones adicionales. Si, por ejemplo, voy a hacer eléctricos o tuberías, entonces tiene su propio panel dentro de esa cinta crear, pero lo principal que encontramos es este panel llamado formas desde donde vamos a crear objetos tridimensionales. Entonces, para crear esos objetos tridimensionales voy a abordar la sesión, tal vez no terminemos esto hoy, si no lo terminamos o grabo el resto el lunes el próximo lunes para que lo vean o esperamos a la siguiente sesión sincrónica, ya eso lo acordamos aquí entre todos. Entonces, lo que les voy a explicar es básicamente cómo funcionan estas herramientas de modelado porque doy por hecho que no todos aquí
conocen ninguna otra herramienta de modelado, ¿sí? Si ya saben AutoCAD 3D o si ya saben Inventor o si ya saben Rhinoceros, 3D Max, seguramente se familiarizarán con las opciones que nos ofrecen estas herramientas, pero parto del hecho de que no sabemos modelar en 3D, entonces voy a explicarles cómo funciona. Voy una por una y hago alguna cosita con cada una. Voy con la extrusión. Entonces yo le digo, voy a crear una extrusión. Ya les había hablado a ustedes de qué es una extrusión, que la extrusión es a partir de una forma de boquilla, voy a pasar material para que salga el material con esa forma y al enfriarse quede con esa forma el material. Entonces voy a la extrusión y él me dice o me abre las opciones de dibujo, las herramientas de dibujo. Entonces me dice aquí modificar, crear extrusión y vemos que las herramientas que me dispone son las de dibujo y las de modificación de ese dibujo. Entonces yo puedo empezar dibujando cualquier forma. Supongamos entonces que mis patitas, les dije vamos a hacer un modelo muy sencillo, mis patitas van a ser rectangulares. Entonces yo digo, bueno, vamos a hacer un pedestal simplemente rectangular. Voy al rectángulo dentro de las herramientas de dibujo y hago clic en un punto y hago clic en otro. Ya dibujé la forma base de ese pedestal. Va a ser una pata rectangular con ciertas dimensiones. Él me está mostrando las dimensiones y me las está mostrando en una cota. Entonces me dice que, por ejemplo, entre las dos líneas horizontales tenemos 180 milímetros y entre las dos verticales 180 milímetros y me da otra cota adicional al centro, porque una característica bien importante de cuando estamos modelando familias son estas crucecitas, estas líneas que me aparecen aquí en verde. Esas líneas verdes se llaman planos de referencia y esos planos de referencia sí o sí los vamos a tener que utilizar para poder modelar correctamente el objeto y aún más para parametrizarlo correctamente. Entonces, lo primero que voy a parametrizar es el ancho de esas patas. ¿Cómo lo parametrizamos? Para eso tenemos que crear nosotros la cota. Entonces voy a decirle que va a ser una cota alineada. Una cota alineada entre uno de los bordes de la patita y el borde del otro lado y sacamos esa cota aquí a un lado. Listo, 180. Supongamos que yo quiero que esta mesa tenga patas rectangulares o pedestales, se llama técnicamente, pedestales rectangulares de 6 centímetros, o sea, 60 milímetros, ¿cierto? 6 centímetros, 60 milímetros. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Creo esta cota, selecciono esa cota. ¿Se fue el audio? No hay, perdón, no hay sonido. Permitan. Gracias, sí, alguna tecla presioné que apagó el audio. Gracias por aclararme. Listo. Sí, sí, ahora sí me están escuchando, ¿verdad? Sí. Gracias. Bien, entonces hice la cota y al crear esa cota, repito, hice una cota alineada. Al crear esa cota y seleccionarla, aparece dentro de las opciones que me da, me llevó a una cinta llamada cotas y dentro de esa cinta aparece aquí algo que dice etiquetar cota. Dentro de ese etiquetar cota dice texto de etiqueta y me aparece aquí ninguno. Entonces yo puedo desplegar y aquí aparecerán algunos parámetros que yo ya haya creado. No he creado ningún otro parámetro, entonces debo crear el primer parámetro. ¿Qué voy a hacer? Vamos aquí a este botoncito que dice crear parámetro y hago clic en ese botón y eso me despliega esta ventana. Entonces me dice, bien, este parámetro, ¿qué tipo de parámetro es? Es un parámetro de la familia, es decir, específicamente ese parámetro es para esta familia que usted está creando, o es un parámetro que se va a compartir entre varios modelos. Eso es muchísimo más avanzado porque eso hace referencia a bases de datos y es un tema muy útil en cuanto a la metodología BIM, que yo pueda controlar algunos parámetros de los modelos desde una base de datos central. Pero aquí no vamos a hacer eso porque tendríamos que hablar de bases de datos ODBS, ODBC y tendríamos que hablar de muchas otras cosas. Entonces, por ahora es un parámetro de la familia, específicamente de esta familia. ¿Qué nombre le vamos a poner? Entonces le vamos a dar un nombre. Digamos, aquí no hay problema con el nombre, estamos trabajando además con la versión en español, entonces él va a identificar cualquier carácter. Sin embargo, personalmente prefiero no darle nombres a los parámetros que tengan caracteres raros. O sea, nada de ñes, nada de signos de interrogación, admiración, nada de eso. Y personalmente yo le doy los nombres a los parámetros sin espacio en blanco, pero eso ya es un tema
por la integración con otras herramientas como Inventor. Porque cuando esto se lleva a niveles súper avanzados, se puede programar. Y al programar, él no me recibe nombres que tengan espacios en blanco. Entonces yo prefiero no dejarles nombres en blanco. Pero aquí realmente no importa. Para las tareas que ustedes van a hacer es indiferente. Entonces yo puedo decirle que esto se llame, por ejemplo, ancho, espacio, pedestal. Es más, voy a iniciar con mesa porque después vamos a tener muchos parámetros dentro del proyecto completo, porque vamos a tener varias familias con parámetros distintos y pues mejor si los podemos diferenciar fácil. Entonces le digo que se llama mesa, ancho, pedestal. Listo. Y aquí es donde me pregunta, ¿este parámetro es para el tipo o es un parámetro para el ejemplar? Si tuvieran la versión en inglés diría calco es instance. ¿Sí? Diría instance, type parameter o instance parameter. O sea, para el modelo o para el ejemplar que inserte. Ya les muestro la diferencia. Por ahora voy a decirle que sea de tipo. Luego vamos a ver la diferencia. Y luego me dice entonces en dónde quiere agrupar ese parámetro. Ese parámetro es de la cota. Por ahora no vamos a agruparlo de otra forma porque no vamos a trabajar por ahora ni eléctrico ni ninguna otra estructura distinta. Entonces es un parámetro específicamente de esa cota. Listo. Le digo que lo vamos a aceptar. Entonces esta cota ahora ya no es simplemente un valor. Ahora ya es un parámetro que dice mesa, ancho, pedestal. Listo, y voy a acotar el otro lado. Entonces vamos a acotar entre esta y esta. Y aquí en este caso selecciono esta cota y le voy a decir que obedezca a ese mismo parámetro. Entonces vemos al desplegar la lista de parámetros que ya aparece el parámetro que acabo de crear, que es mesa, ancho, pedestal. Hago clic ahí y listo. Ahora los dos obedecen al mismo parámetro. ¿Qué es eso de mesa, ancho, pedestal? ¿Y por qué es un parámetro de tipo? Vamos a finalizar por ahora el boceto, porque es lo que estoy haciendo en este momento. El boceto a partir del cual voy a extruir. Y vemos que efectivamente ya tenemos un objeto bidimensional con una altura determinada. Altura que no hemos especificado. Para especificar la altura la vamos a especificar desde una vista de alzado, por ejemplo, desde la vista frontal. En la vista frontal, entonces tenemos ese pedestal que está partiendo del nivel de referencia y no tenemos por ahora ningún otro nivel que podamos utilizar. Válido, todavía no importa el nivel. Luego vamos a indicar las características de ese pedestal. Yo por ahora voy a poner una cota entre el nivel de referencia y la altura de ese pedestal. Lo voy a ubicar al lado y le digo que esta cota que acabo de crear, que dice 250 milímetros, la vamos a convertir en un parámetro que se llame mesa altura pedestal. Listo. Y también va a ser de tipo. Ok, aceptamos. Bien. ¿Qué ocurre entonces con este elemento tridimensional? Veámoslo en 3 dimensiones. Si nosotros vemos las propiedades de este objeto, lo voy a seleccionar y vemos las propiedades de este objeto, él me muestra ahí un parámetro que dice final de extrusión. Eso va a definir la altura, pero no es el parámetro que yo creé. Luego vamos a ver cómo entramos a editar ese parámetro. Pero aquí no aparece nada de lo que yo creé, no aparece ni ancho pedestal, ni altura pedestal, nada de eso. Pero si entramos a editar el tipo de esta familia, entonces miren que dentro de esta cinta de extrusión aparece este botoncito que dice tipo de familia, porque eso es lo que estamos creando, ¿no? Una familia. Entonces entramos a tipo de familia, vemos que aquí aparecen los dos parámetros que creé, altura del pedestal y ancho del pedestal. Entonces yo puedo decirle que esto, por ejemplo, tenga de ancho 60 milímetros, enter, aplicamos y miren que ahora el pedestal tiene 60 por 60 de ancho. Que la altura sea, ¿cuánto tiene la mesa? La mesa puede tener 75 centímetros de altura. Digamos, el pedestal puede tener 75 centímetros. Entonces puedo decirle que la altura del pedestal sea de 750 milímetros, aplicar y el pedestal ya tiene 750 milímetros de alto. Eso quiere decir que si yo ya creara esta familia y ya la guardara sin más, digamos, apliquemos y aceptemos y vamos a guardar esta familia,
Entonces le digo que voy a guardar esta familia. ¿En dónde? Vamos a guardarla aquí en nuestra carpeta de ejercicios. Vamos a poner esto familia mesa 01. Guardar. Ok, y me voy a un proyecto. Entonces creo un proyecto arquitectónico cualquiera. Entonces vamos a un proyecto X. Y voy a insertar esa familia. Vamos a traer esa familia de mesa que acabo de crear. Entonces, pues aquí no hay mesas directamente dentro de ningún elemento, es un componente. Entonces le digo que voy a insertar un componente. ¿Qué componente vamos a insertar? Pues vamos a cargar una familia. Entonces vamos a darle cargar familia. Y buscamos la carpeta en la que tenemos nuestra mesa modelada. Entonces vamos aquí a 2023, complementarios, Revit, familias, familias no, perdón. Grupo 1, ejercicios, y aquí está nuestra familia de mesa. Listo, familia de mesa, abrir, y aquí está la mesita. Miren, empezando de dónde trae la mesa. Miren que el pedestal está lejos de donde está el cursor, y es porque el cursor está ubicado sobre donde estaban intersectados los dos ejes que él me daba para dibujar. Ya vamos a ver por qué la hice lejos y cómo utilizamos esos ejes, eso ya lo vamos a aclarar. Pero bueno, la inserto aquí. Listo. Entonces ya tenemos dentro de nuestro modelo, lo único que por ahora hay, pues es ese pedestal de la mesita, ¿cierto? Y voy a insertar otros más. Otro y otro y otro. Ahí tenemos varios pedestales de la mesita. Vamos a clic en modificar y listo. Si selecciono alguno de esos pedestales, de nuevo, no aparece aquí ninguno de los parámetros en las propiedades del objeto. Pero si entro a editar el tipo, a editar tipo, miren que en editar tipo, donde solo tengo un tipo que se llama familia mesa 01, aparecen altura de pedestal y ancho de pedestal. Y si yo aquí le digo que ahora el ancho del pedestal es de 90 milímetros, 90, y le doy a aplicar, todos los pedestales cambian a 90 por 90. Y si le digo que la altura del pedestal es de 50 milímetros, le pongo 50 milímetros, a aplicar, todos los pedestales bajan a 50 milímetros. Eso es un parámetro de tipo. Ese es un parámetro de tipo. Voy a asignarle un parámetro distinto como parámetro de instancia o de calco o de sujeto, no me acuerdo cómo se llama en español. Entonces vamos aquí a nuestro nivel de referencia. Listo. Aquí está nuestro pedestal. Ok. Vamos a agregarle un parámetro adicional. Por ejemplo, ¿qué le ponemos a esto? Pongámosle un soporte. Sí, pongámosle un soporte inferior, puede ser. Entonces voy a agregarle a esto otro elemento. Vamos a seleccionar el objeto y voy a editar. No editemos la extrusión, agreguémosle más bien otra cosa. Vamos a crear y agreguémosle otra cosa a esto. Vamos a ponerle aquí un fundido para que veamos el tema de la siguiente herramienta de modelado, fundido. Ese fundido en inglés creo que se llama loft, pues debe llamarse seguramente loft. Entonces aquí, ¿qué es ese loft? Ese loft me permite crear un sólido entre diferentes secciones, pero para esas secciones necesitamos definir planos distintos entre los cuales voy a hacer esas secciones. Entonces en este caso solo tenemos un plano, que es el plano de referencia. Entonces yo tengo que crearle aquí planos nuevos de trabajo. Voy a cancelar aquí un momento y vámonos a un alzado, el alzado frontal. Listo, dentro de este alzado frontal, entonces vamos a crear un plano de referencia. Para eso nos aparecen aquí esta casillita que dice línea de referencia y plano de referencia. Entonces yo puedo crear una u otra. Voy a crear una línea de referencia. Entonces para crear una línea de referencia simplemente voy a hacer clic en algún punto y con clic sostenido la llevo hasta otro lado y ahí tenemos una línea que me va a servir de referencia. Esa línea no hace parte del dibujo, no va a aparecer en el modelo, no es una línea del modelo, sino como su nombre lo dice, simplemente me sirve como referencia para crear parámetros, para definir topes, para diferentes cosas. O puedo crear un plano de trabajo. Entonces, pues si le voy a hacer un plano de trabajo y creo un plano,
también haciendo clic en un punto, clic en el otro y ahí tenemos un plano de referencia. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que el plano de referencia no es bidimensional. El plano de referencia es tridimensional en esencia. Es decir, ese plano que acabamos de crear, bueno, aquí no me lo muestra en 3D, ese plano que acabamos de crear es, como su nombre lo dice, un plano completo que avanza en dos ejes. La línea solo avanza en un eje. Entonces, en este caso, con este plano de referencia ya podemos asignar otros parámetros. Por ejemplo, voy a cambiarle el nombre a ese plano y voy a decir que este plano se llame, haciendo clic ahí donde dice cambiar nombre, voy a decir que este plano se llame, por ejemplo, superficie, mesa superficie. Ok. Entonces ya tenemos un plano mesa superficie. Y ahí aparece una cota entre el plano del nivel de referencia, el que él creó por defecto, y el plano que yo acabo de crear que se llama mesa superficie. Voy a darle un parámetro entre esos dos. Entonces vamos a una cota alineada, hago clic en el nivel de referencia, hago clic en el plano que acabo de crear, sacamos esa cota aquí a un lado y la convertimos en un parámetro, y ese parámetro va a ser altura de la mesa. Entonces voy a ponerle aquí nombre, mesa, altura. Y esto lo voy a dejar como un parámetro de ejemplar. Vamos a dejarlo como un parámetro de ejemplar. Listo. No lo va a cambiar nada más. Es un parámetro de familia, es un parámetro referente a la cota y ya. Aceptamos. Listo. Mesa, altura. Miren que ese parámetro ahora aparece aquí en las propiedades. ¿Sí? Mesa, altura. Listo. Yo le voy a dar cualquier valor a mesa altura y voy a decir que esta mesa tenga 800 milímetros de altura. 800 milímetros. Listo. Ahí ubiqué el plano. Voy entonces a hacer alguna modificación en este pedestal. Voy a agregarle un elemento que vaya desde la parte superior hasta ese plano de referencia. Entonces ahí vamos a crear un objeto nuevo. Vámonos entonces en planos de planta, vamos a nuestro plano nivel de referencia, vamos a crear un fundido y en ese fundido vamos a hacer una figurita, digamos, hagamos un rectángulo. Ok, hacemos este rectángulo y este rectángulo, si lo vemos en 3 dimensiones, debe estar en el piso en este momento. ¿Sí? Debería estar seguramente en el piso. Veámoslo en 3 dimensiones. Y miren, el rectángulo está en el piso. ¿Cierto? No tiene un plano determinado. Entonces él quedó en el plano de referencia, en el nivel de referencia. Pero eso lo podemos cambiar de plano. Entonces yo puedo seleccionarlo y en planos puedo definirle un plano de trabajo distinto. Aquí donde dice, selecciono las líneas y aquí donde dice plano de trabajo, hay un botoncito, una herramienta que dice definir. Entonces yo puedo hacer clic ahí en definir, definir plano de trabajo, y él me abre esta ventana donde me dice dónde está ese objeto, dónde queda ubicado ese objeto. Entonces yo le puedo decir nivel de referencia o el que yo creé, mesa superficie. Entonces le voy a decir, usted queda en mesa superficie. Listo, aceptamos. Y si vamos a revisar ahora este planito, vemos que ese plano ya no está en el piso, sino que está en el plano de referencia que creé. Por ejemplo, eso no es posible con una línea de referencia. Al ser una línea de referencia no está creando un plano de trabajo. Simplemente, repito, es una línea que me sirve de guía para algo o de tope para algo. Pero si quiero trabajar en diferentes niveles, tiene que ser por planos de referencia. Entonces, bueno, ya tenemos este. Me faltaría crear otro plano de trabajo sobre la parte superior del pedestal. Entonces yo me voy a ir aquí a la vista frontal, voy a crear otro nivel de referencia. Esto, voy a cancelar un momento esta forma, sí, porque primero tengo que hacer el plano. Entonces vamos aquí a crear, vamos a plano de referencia, voy a crear otro planito de referencia que vaya de aquí hasta el extremo de acá. ¿Dónde era? Acá. Listo. Ahí quedaron asegurados los dos planitos, ¿no? Ya saben que cuando esos planos están... este no me lo está asegurando. Bueno, no los asegura. Listo, no importa. Este se va a llamar, este nivel
se va a llamar altura pedestal, por ejemplo. Vamos a ponerle altura pedestal a ese plano de trabajo. Ok. Y voy a hacer entonces una cota entre el nivel de referencia y ese plano que acabo de crear. Es una cota alineada entre el nivel de referencia y este plano que acabo de crear. Ponemos esta cota por aquí y creamos un parámetro. Pero aquí voy a aclarar algo. La altura del pedestal yo la definí como un parámetro específicamente sobre el modelo. Está bien, digamos que ahí no tenemos problema, está bien y está funcionando, ya vimos que funciona correctamente. Pero si yo, como en este caso, necesito agregarle más detalles a ese modelo, sí o sí tengo que empezar a trabajar es con estos planos de referencia y entonces ese parámetro que le asigné al pedestal ya no me va a funcionar bien. Ya no me va a funcionar bien porque es un parámetro independiente al modelo y no al plano que me va a ayudar a ubicar otros elementos del modelo. Voy a tratar de aclarar porque sé que estoy siendo un poquito enredado con el tema, pero voy a tratar de aclararlo. Me voy a ir aquí a la vista a nivel de referencia y les muestro a qué me refiero. Voy a hacer la superficie. Ahorita sigo con el pedestal, pero voy a hacer la superficie para aclarar ese tema de los planos de trabajo. Resulta que si yo creo la superficie va a ser una tabla normal, una extrusión estándar. Entonces le digo que voy a crear una extrusión simple y va a ser un rectángulo y defino que quiero un rectángulo que vaya de aquí a acá. Perfecto, esa puede ser la superficie de mi mesa. Puedo crear los parámetros para decir ancho de la mesa, fondo o profundidad de la mesa, definir la altura. Todo eso lo puedo hacer sin ningún problema, pero el parámetro no está quedando ligado a nada realmente. Entonces, ese modelo puede salirse de sus parámetros y perder referencias. Entonces, por ejemplo, si yo hago la mesa muy chiquita, puede que los pedestales empiecen a quedar por fuera. Perfectamente podría pasar, porque no tengo cómo referenciar uno con otro. No tengo cómo generar relaciones entre un elemento y otro del modelo. Entonces, lo que nos resulta útil y necesario es crear planos de referencia que me permitan crear esas dimensiones. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es crear un planito de referencia que vaya, vamos a crear un plano de referencia, aquí, crear plano de referencia que vaya de aquí a acá, otro plano de referencia que vaya de aquí a acá, otro plano de referencia que vaya de aquí hasta, estoy tratando de que queden de la misma longitud todos, y otro plano de referencia que vaya de aquí hasta acá. Ok, listo. Le podemos poner nombre o no a cada plano, ¿sí? No es tampoco indispensable nombrarlos, es muy útil, pero no es plenamente indispensable. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a acotar esos planos de referencia. Voy a hacer que la superficie de la mesa y la ubicación del pedestal no dependan del modelo específicamente o del dibujo específicamente, sino que dependan de esos planos de referencia. Entonces, voy a decirle que vamos a acotar y entre este plano que creé al lado izquierdo y este plano que creé al lado derecho vamos a poner una cota, y entre el que creé aquí abajo y el que creé arriba vamos a poner otra cota y vamos a volver los parámetros. Esta cota va a ser el parámetro que se llame mesa ancho. Entonces este va a ser mesa ancho. Ok, listo, nada más. Va a ser un parámetro, dejémoslo de tipo, ya ahorita miramos un parámetro de ejemplar, de tipo, aceptar. Y esta cota va a ser mesa, ¿cómo le llamamos a eso? Es que eso es la, bueno, longitud, pongámosle. Mesa, longitud o profundidad o fondo, como quieran. Mesa longitud, aceptamos, ok. Ya tengo los parámetros creados, ya están los planos de referencia, pero hay dos cosas que nos falta hacer. Una, la mesa que estoy haciendo, que no la he terminado, miren que apenas estoy dibujando el bocetico, pero no he terminado el boceto y no he hecho la extrusión. Esa mesa no está ajustada a esos planos de referencia en este momento, son totalmente independientes. Y por otro lado, esos planos de referencia no están centrados con respecto al centro que me estaba dando el archivo desde el inicio. Esos dos planos iniciales
que me mostró Revit cuando empecé a modelar, que son estos dos verdecitos, pues no están relacionados aún con los que acabo de crear. Tengo que relacionarlos, porque si no el modelo queda descentrado, lo cual en muchos casos es problema, en otros puede que no, pero normalmente es preferible que el modelo quede centrado con respecto al espacio de trabajo. Digo que no en todos los casos es problema porque pues, puede ser, por ejemplo, en este caso de la mesa, que si la mesa yo la llevo y no la estoy trayendo del centro, sino de un ladito, pues tal vez eso no me representa un problema real. Pero sí hay muchos casos en los que los objetos tienen que centrarse con respecto a otros y ahí es útil o indispensable pues que haya un elemento de referencia en el centro. Entonces, ¿cómo voy a centrar esos planos que creé? A partir de cotas. Entonces voy a crear una cota que vaya de ese plano que me dio el programa desde el principio, perdón, aquí me toca al contrario, desde el plano que creé al plano que me dio el programa al principio y otra hasta el otro plano que yo creé. Ahí aparecen esas dos cotas. No importa lo que midan, lo importante es esta cosita que aparece aquí que dice EQ. Ese EQ es que sean iguales y en este momento obviamente no lo son y eso también me lo está indicando el iconito, no son iguales. Si yo hago clic acá, EQ, miren que se igualaron. Ahora las dos cotas, sin importar cuánto midan, van a medir lo mismo. Quiere decir que si a este ancho de mesa yo lo cambio a 600 milímetros, habrá 300 entre una y otra. Si lo cambio a 1200 milímetros, habrá 600 entre una y otra. Pero siempre se van a mantener iguales. ¿Eso qué hace? Que ahora el ancho de la mesa esté relacionado con el centro del modelo. Pase lo que pase, siempre se va a mantener centrado. Lo mismo voy a hacer entonces con las cotas verticales. Entonces voy a crear una cota alineada entre la primera que creé y el centro, y a la siguiente que creé las ubicamos a un lado, no importa cuánto digan, lo importante es habilitar el EQ. Iguales y listo. Y le voy a dar un valor cualquiera a esta cota. Entonces digamos que esto mida 800 milímetros. Listo, tenemos unas cotas, 1200 por un lado, 800 por el otro, están centradas. ¿Qué hago entonces con la mesa? Con la superficie de la mesa. Esa superficie tiene que ajustarse a esos planos de trabajo, ¿sí? Y ya no necesito darle parámetros a esa superficie porque ya los parámetros están creados. Entonces, ¿cómo la voy a alinear? Métodos 3. Voy a mostrarles los 3 métodos. Primero, si como en este caso ya había dibujado el rectangulito para hacer esa superficie y no había tenido en cuenta los planos de trabajo, bueno, lo primero que va a hacer es ubicar esto en el plano que debe, porque esto está en el piso y esto debe quedar sobre el plano que creé, que se llama altura pedestal. Entonces voy a seleccionar toda la superficie, vamos aquí a definir plano de trabajo y le digo que usted va a ir sobre el que se llama altura pedestal. Sobre ese va a ir usted. Ok, aceptar, listo. Entonces bien, decía que como dibujé el rectángulo sin tener en cuenta esos planos de trabajo, lo que voy a hacer ahora es ajustar esas líneas a los planos de trabajo. Opción 1, alinear. Entonces vamos aquí a la herramienta alinear. Como estamos dentro de las opciones de dibujo, ahí está la herramienta alinear disponible. Vamos a alinear y recuerden que eso ya se los mostré. Alineamos seleccionando primero el objeto que queda fijo y luego el que se mueve. Entonces voy a seleccionar el plano de referencia y ahora selecciono la línea de arriba y vean que la línea de arriba se ubicó sobre ese plano y apareció este candadito. Ese candadito me indica que esa línea queda ajustada a ese plano de referencia o no, porque yo la alineé, pero no la he ajustado. ¿Qué quiere decir en este caso? Así esté alineada, pero si no se ajustó y yo cambio este valor, por ejemplo de 800 a 900, pues el plano cambió. ¿Y por qué la movió? Si no está ajustada, yo no la ajusté. ¿Será que ajusté otra por error? No creo. Muestre, a ver, alinear, movámosla. No, no está ajustada. Sí, está libre. Bueno, no sé por qué la movió ahí, pero bueno, está libre, efectivamente está libre la línea. Si yo la alineo, entonces vamos a alinear esto con esto y activo ese candadito, esa línea ya no se puede mover. Esa línea se mueve sí o sí con el plano de referencia. Entonces, si yo la muevo, miren lo que aparece. Dice que no se cumple una restricción.
Entonces ahí me da la opción de cancelarlo o eliminar la restricción. No quiero eliminar la restricción, voy a cancelar el movimiento que le di porque necesito que esa restricción se mantenga. Entonces, al asegurar el candadito, lo que aseguramos es que ese contorno, ese borde, siempre se mantenga pegado a ese plano de trabajo. Entonces yo alinearíamos las demás. Entonces alineo a este borde esta, a este esta, a este esta y aseguramos, perdón, ahí di clic al contrario, alineamos a este esta y activamos todos los candaditos. Entonces seleccionamos ese candadito, por aquí hay otros candaditos que no activé, no los activé a tiempo, me tocó volver a alinear a este, alinear a este plano esta y activo el candadito y a este plano esta y activo el candadito. Listo. Entonces, haga lo que haga ahora con estos planos de referencia, la superficie va a obedecer a ellos. Entonces ya no necesito crear parámetros en el modelo, ya los parámetros están dados sobre el plano de referencia. Pasa algo aquí con el pedestal entonces. El pedestal está aún libre. Bueno, terminamos la superficie. Finalizamos el boceto. Vamos aquí a una vista tridimensional. Ok, ahí tenemos la superficie de la mesa y vamos a darle altura a esto. Entonces para darle altura me voy a la vista frontal, por ejemplo, y en este caso, como la base ya está ajustada al plano que se llama altura pedestal, lo que necesito es que la altura quede ajustada al plano que se llama altura mesa. Entonces puedo hacer exactamente la misma operación, alinearla o moverla, cualquiera de las dos. Yo puedo tomar esta línea y de esta flechita tomo la extrusión, la muevo hasta que se ajuste a ese plano y cuando entra ahí, en ese plano, aparece el candadito. Entonces ya queda asegurado. Listo, quedó asegurado. Creo que la de abajo está asegurada. Sí, esa está asegurada, correcto. Ya todo quedó correctamente asegurado. Tenemos entonces la superficie hecha a partir de planos de referencia, está ya todo parametrizado, me falta ubicar correctamente este pedestal, porque el pedestal ya tiene unos parámetros, pero no está ubicado correctamente, ¿sí? Quedó dibujado en cualquier parte, yo necesito que se referencie también con respecto a la mesa. De nuevo, puedo crear algunas guías o crear más bien algunas dimensiones y parámetros sobre el mismo modelo o puedo crear planos de trabajo y de nuevo la recomendación es crear planos de trabajo. Entonces desde la vista superior voy a crear aquí otros planos de trabajo, digamos este por aquí, este por acá, otro por aquí y otro por acá. Ok, y vamos a alinear esos planos. Si estoy en el nivel de referencia, sí. Vamos a ajustar esos planos que acabo de crear con respecto a los planos centrales y con respecto a los planos de la superficie. Entonces nada, vamos a acotar de aquí alineada, de aquí acá y acá. Ok, iguales. Y de aquí al centro y acá iguales. Listo. Y le vamos a dar un parámetro. ¿Cuál parámetro? Ustedes ya ahí mirarían cuál sería el adecuado. El adecuado sería acotar la distancia del borde de la mesa a donde está el pedestal o acotar la distancia entre pedestales. ¿O cuál sería el parámetro más correcto? ¿Qué opinan? A mí me gustaría oír su opinión. ¿Cuál sería el parámetro más correcto para que esos pedestales se mantengan en cierta posición de acuerdo al tamaño que le dé a la mesa? ¿Qué acotarían ustedes? ¿Qué parametrizarían ustedes? ¿Qué opinan? Empezando que eh, mira que Dolly dice que si alero. Alero es un buen parámetro, sí, que sería la distancia entre el borde del, de la mesa y el borde del pedestal. Sí, entiendo eso como alero, ¿no? Sí, ¿estamos de acuerdo? Sí, ¿no? Que sí. Sí, sí, sí. Sí, esa es. Me parece un buen Entonces, parámetro. Efectivamente creo que podría funcionar como parámetro. En ese caso, tendríamos que revisar.
Veamos aquí. Ok, no veo es los planos de referencia del pedestal. A ver, alt. De la superficie, perdón. Porque no veo dónde están esos planos. Permítanme un momento porque se me perdieron los planos de referencia de la superficie. Y ahora porque no están visibles. Debería estar todo visible. Sí, está todo visible. Aquí están, porque no están esa longitud. Sí, aquí están todos visibles. Ok, no veo por qué me los está desapareciendo. Lo estoy viendo aquí con esta herramienta de mostrar restricciones, pero no debería desaparecérmelos. O sea, ahí sí no sé por qué no me los está mostrando. Yo estoy dentro de alguna herramienta. Modificar, crear. No estoy dentro de ninguna herramienta de modelado. Debería mostrármelos todos, pero bueno. Listo, entremos a este. Ok, ahí veo los planos que ya había creado y los planos que acabo de crear para el pedestal. Entonces lo que voy a hacer es efectivamente crear ese parámetro al que llamemos alero. Entonces vamos a acotar entre esos dos planos, entre el del pedestal y el plano de referencia. Déjeme seleccionar el plano de referencia y esto lo vamos a ubicar a un lado y lo vamos a llamar efectivamente alero. Entonces vamos a crearlo y esto lo vamos a dejar como de ejemplar. Ya vamos a ver el caso. Entonces vamos a poner alero, mesa alero. Mesa alero. Listo. Y va a ser de ejemplar. Por ahora es el único que estoy dejando de ejemplar. Ya ahorita vemos los demás. Parámetro de familia, parámetro de ejemplar, aceptamos. Y lo voy a dejar por ahora en 50 milímetros. 50 milímetros. ¿Cuál restricción no se cumple? A ver por qué no me está dejando. Ok. Convirtámoslo. Mesa alero. Aceptar. Y debe dejarme que mida 50 milímetros. Sí, me está rompiendo la restricción de la superficie, pero no debería romperla. Tienes que mover el plano de referencia, no más. Bueno, ya revisamos por qué me lo está rompiendo. Y voy a acotar la lateral y ya revisamos el tema. Entonces vamos a acotar de aquí a acá. Y este va a corresponder. Entonces aquí como ya tenemos un parámetro creado para ese alero y va a ser el mismo, simplemente le asigno ese parámetro. Entonces va a ser mesa alero. Y creé dos. Bueno, mesa alero 40 y este mesa alero 40. Listo. Ok. Entonces voy a ubicar el pedestal con respecto a esos planos de referencia. Entonces vamos a alinear y vamos a alinear con este plano de referencia este lateral del pedestal y con este plano de referencia alinear con este plano de referencia este lateral del pedestal y lo aseguramos. El primero no lo alineé correctamente, no lo aseguré, perdón. Alinear con el plano de referencia del lateral y lo aseguro, y con el plano de referencia la parte superior del pedestal y la aseguro. Listo. Y vamos a replicar entonces ese pedestal. Voy a seleccionar el pedestal y le digo que voy a hacer un reflejo de ese pedestal utilizando este plano de referencia. Ok, listo. Y ahora selecciono los dos pedestales con Shift, selecciono este y con Control, perdón, y este y los reflejo a partir de este plano de referencia. Listo. Ahí tenemos los cuatro planos de referencia. Vamos a ver el 3D. Entonces miren, aquí están. Aquí está la mesita súper simple. Le faltaba una cosita que ahorita la hacemos. Es un detallito que va a ir sobre los pedestales. Entonces listo, tenemos esta mesita hasta ahora sí.
Vamos a la planta de referencia y vamos a guardar la familia. Listo. Nos vamos a nuestro proyecto. 2R, no, ¿cuál es nuestro proyecto? Este es nuestro proyecto. Ok, voy a borrar esto y voy a volver a cargar la familia. Vamos a arquitectura, vamos a componente, vamos a volver a cargar la familia. Cargar familia, voy a volver a cargar esta familia. Ok, sobreescribir la versión existente que teníamos del mueble, aceptamos y aquí está nuestra mesita. Listo. Aquí está la mesa. Un pedestal está rarísimo. Bueno, ya miramos qué pasó con ese pedestal. Veamos entonces qué es lo que nos da esta mesa como parámetros. Entonces, si seleccionamos la mesa y nos vamos a editar tipo, entonces la mesa como parámetros del tipo tiene alero, que está en 40, pero ese alero creo que estaba... Ay, me quedaron dos al revés. Bueno, esta alera no es. El alero quedó como un parámetro de tipo, lo mismo que la altura del pedestal, lo mismo que el ancho de la mesa, el ancho del pedestal y la longitud de la mesa. Entonces, vamos a ver si estamos haciéndolo correctamente. Vamos a ver que la mesa mida 1500 por 600 milímetros. 1500 por 600. Aplicamos. Tenemos un error con respecto a la alineación. Efectivamente, como alineé con respecto al modelo, el alero no nos está funcionando correctamente. Y tenemos altura de la mesa. Mesa, altura pedestal, ancho y la altura de la mesa sí es un aceptemos. Listo, voy a insertar esa familia otras veces. Entonces vamos a insertar esta familia. Vamos a insertar esa familia, no guarde ahorita. Vamos a insertar esa familia un par de veces más. Listo. La altura de la mesa, por el contrario, es un parámetro de cada elemento, no es un parámetro del tipo. Entonces me aparece como propiedades del objeto al seleccionarlo, de cada instancia, ¿sí? De cada ejemplar, decía ahí, ¿no? Propiedades de ejemplar. Entonces esa altura de la mesa la puedo variar por cada tipo. Yo puedo decir que esta mesa mida 500, mientras puedo decir que esta mida 200. No está bien parametrizada, tenemos que corregir cosas. Mientras puedo decir que esta mida 1200. ¿Sí? Entonces vemos que ese es un parámetro que varía o permite variar cada uno de los muebles por aparte. Eso es un parámetro de ejemplar o parámetro de instancia, si tiene el programa en inglés. Mientras que los parámetros de tipo modifican todas las mesas que tengamos insertadas. Aquí no tengo nada seleccionado, seleccionémoslo. Si entramos a editar tipo, estos parámetros modifican todas las mesas. ¿Sí? Si ponemos este alero de 90 milímetros y aplicamos, sí, está mal parametrizado, está haciendo caso es a este parámetro. Ahí me equivoqué y creé el parámetro erróneamente. Entonces, bueno, ya revisamos cómo vamos a corregir esos parámetros. Pero lo que pretendía, antes de dejar bien hecho el modelo, era explicar cuál es la diferencia entre un parámetro de tipo y un parámetro de ejemplar. Ahora sí hagamos correctamente nuestra mesa. Veamos, este parámetro de alero está referenciado al objeto, no al plano de referencia. Y ahí tengo el problema de que no sé por qué, y aquí sí desconozco el por qué, me ocultó los planos de referencia de la superficie. Voy a entrar a editar este elemento. Ya creo saber por qué. Editar extrusión, sí. Creé el plano de referencia dentro de la extrusión y no dentro del modelo. Error que cometí al momento de hacer el proceso, porque yo creé los planos de referencia ya estando dentro de la extrusión. Eso no se debería hacer de esa manera. Vamos a hacer esto correctamente. Cerremos todo esto y no guardemos nada de esto. Y lo vamos a hacer correctamente. Ya creo que expliqué lo que era necesario explicar. Puedo hacerlo de corrido, pero hacerlo bien hecho ahora sí. Lo primero que tengo que hacer son los planos de referencia. O sea, eso es lo primero que debo hacer. Voy a crear una familia nueva, familia a partir de modelo, mueble, panel,
soporte, puerta, puerta, pilar, pilar. Modelo métrico basado en el techo, no, modelo genérico métrico. Modelo genérico métrico, abrir. Listo. Voy a crear primero los planos de referencia. Entonces vamos a hacer un plano que corresponda a la profundidad de la mesa y el que corresponda al ancho de la mesa. Sí, porque por eso fue que no me dejó visibles los planos cuando lo necesitaba. Esta quedó 90 grados. Listo. Entonces vamos a acotar, vamos a crear los parámetros entre esta y esta. Será un parámetro, entre esta y esta será otro parámetro y vamos a hacer que sean centradas. Entonces estas dos iguales y estas dos iguales. Listo. Y vamos a crear los primeros parámetros. Este se llamará mesa ancho, aceptar, no importa el valor que le demos, por ahora le voy a dejar 1200 milímetros. Y este será el parámetro, creamos el parámetro que se llame mesa fondo, aceptar, y por ahora va a ser de 800 milímetros. Listo. Voy a ir al alzado, entonces vamos a la vista frontal, y en el alzado voy a crear los planos correspondientes. Vamos a crear, no estoy haciendo absolutamente ninguna operación, vamos a crear el plano para... Listo, un plano por aquí, otro plano por acá. Ok. Y estos planos vamos a acotarlos donde entre el plano base y el que cree después y otro de este plano a este plano que cree posteriormente, y el primero se va a llamar, va a ser un parámetro que se llame altura pedestales. Y el otro se va a llamar, pongámosle por ejemplo, no sé, calibre superficie. La altura de los pedestales la vamos a dejar en 700 milímetros y el calibre de la superficie lo vamos a dejar en 60 milímetros. Listo, creo que con eso tenemos los planos que necesitamos inicialmente. Ah, bueno, nos faltan los de el... ¿Cómo fue que lo llamamos? ¿Cómo fue que es? Alero, ¿no? El alero. Entonces aquí tendremos que crear esos planos. Una de las condiciones, aquí creo que ya por lo menos estoy dejando claro que el modelo de objetos, pues estoy haciendo una cosa súper sencilla. El modelo de estos objetos no es simple, ¿sí? No es una tarea que uno haga en un par de minutos, aunque el modelo sea sencillo. Ahora, pues imagínense cómo sería con un modelo muy complejo. Obviamente eso nos va a llevar tiempo, por eso digo que si el modelo es complicado, la verdad creo yo que Revit no es la herramienta ideal para hacer ese modelo. Entonces acotamos esta y acotamos esta distancia y acotamos de aquí, aquí, acá y de aquí, aquí, acá. Ok. Y entonces este va a ser un parámetro que se va a llamar alero. Ok. Y esta cota la vamos a enlazar con ese parámetro. Entonces esta cota que no tiene parámetro aún, desplegamos la lista de parámetros y decimos que corresponde a ese parámetro también. Listo. Y dejemos, bueno, ese alero en 60 milímetros está bien. Ok, ahora sí vamos a hacer el modelo correspondiente. Vamos a crear, voy a hacer solo extrusiones, luego abordo las otras herramientas de modelado. Entonces vamos a modelar el pedestal, vamos a hacer aquí un rectángulo. Me faltó el ancho del pedestal, pero bueno, eso sí lo puedo acotar aquí. Sí, eso sí lo puedo crear aquí adentro. No, mejor no. Cancelemos un momento.
creemos esos dos parámetros, esos dos planos. Entonces vamos a hacer un planito por acá y un planito por acá, y esos van a ser el ancho de los pedestales, de aquí a acá y de aquí a acá. Ok, pongamos este por aquí y esto se va. Ay, ¿yo qué hice? ¿Qué abrí? No, no he cancelado el audio, ¿verdad? Me están escuchando, ¿cierto? Sí, 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 todo en orden. Listo, gracias. Mesa, ancho pedestal. Ancho pedestal. Si es que después no quiero tener problemas. Y esta va a ser el mismo parámetro. Mesa, ancho pedestal. Ay, le puse fue altura pedestal. Ancho pedestal. Listo. Ahora sí vamos a hacer la extrusión. Entonces, bueno, les decía que aquí tenemos el espacio del pedestal. Les decía entonces que para ajustar el boceto que esté haciendo a los planos de referencia, una opción era alinear y hacer clic. Otra opción es seleccionar la línea y moverla hasta que aparezca que se está ajustando a ese plano de referencia, y al soltar aparece también el candadito. Entonces puedo hacer esto mismo y activar el candadito cada vez que arrastre hasta el plano de referencia. O la otra opción es al momento de dibujarlo, entonces quitemos esto, al momento de dibujar el rectángulo o la figura que estemos dibujando, utilizar de una vez los planos de referencia. Entonces en este caso verán que si me ubico sobre la intersección de esos dos planos, aparece una señal de intersección. Entonces yo puedo llevarlo de aquí a esta intersección, hago clic y ahí aparecen de una vez los 4 candaditos para que los asegure. Me toca asegurarlos antes de hacer cualquier otra cosa o no quedan asegurados y después ya no hay forma de asegurar eso. Entonces voy a asegurar los 4 candaditos de una vez. Listo. Ok, acepto. Y vamos a revisar la extrusión. Entonces la extrusión la vemos desde la vista frontal. Vemos que aquí quedó la extrusión. La altura de esa extrusión no está ajustada a nada. La vamos a ajustar a la altura pedestales. Listo. Y ahora con la superficie nos vamos al nivel de referencia. Voy a hacer el rectángulo que corresponde a la superficie. Vamos a hacer otra extrusión. Y voy a hacer entonces un rectángulo que vaya de aquí. Estoy haciendo es líneas. Rectángulo que vaya de esta intersección a esta intersección. Aseguramos de una vez todo y lo ubicamos ahorita en el plano correspondiente. Entonces ese elemento lo vamos a ubicar, definir plano de trabajo, y le digo que lo vamos a ubicar sobre, porque no me aparecen los otros que ya están creados. Definir, si no me están apareciendo los otros planos. Ok. Creo saber por qué no me están apareciendo los otros planos de referencia. Cancelemos un momento esto. Miremos el alzado frontal. Bueno, no me aparecen porque primero no les puse nombre. ¿Sí? No le puse nombre a estos planos, entonces no me aparecen. Entonces este plano se va a llamar pedestales y el otro plano se va a llamar superficie. Listo, ya tenemos los dos planos creados. A ver si ahora sí me permite. Vamos entonces a crear la extrusión. Dibujamos el rectangulito. A ver si me deja ajustarlo al nivel correspondiente. Definir plano de trabajo. Ahora sí están. Entonces te va a quedar en pedestales. Listo. Aceptar. Y lo vamos a ajustar. Entonces está esa por alinear. Voy a alinear a este plano este elemento y lo aseguro. A este plano este elemento y lo aseguro. A este plano este elemento y lo aseguro. Y a este plano este elemento y lo aseguramos.
Listo. Aceptamos entonces el bocetico. Vamos a revisar en el alzado frontal. Vamos a revisar la altura y esa altura la vamos a ajustar a este plano. Listo. Que se llama superficie. Bien, ahora sí hemos terminado el boceto, ya tengo el modelo. Ahora simplemente tengo que replicar esto por reflejo. El reflejo obedece a un eje, entonces si seleccionamos el eje correcto, pues debería funcionar bien el pedestal. Sin embargo, revisamos, seleccionamos esto y seleccionamos esto y lo reflejamos utilizando este eje. Listo, ahí están. Debería funcionar. Si no funciona bien, tendríamos que crear seguramente o alinear. También sería posible alinear los pedestales a los ejes correspondientes y asegurarlos, porque no están asegurados. Este objeto con respecto a este plano no está asegurado. Entonces ahí habría que ver si, por ejemplo, si le doy aquí 80 y aquí 80, si vean, él se mueve sin problema. Podríamos alinearlos de una vez, pero tendría que hacer eso en todos los pedestales. Este con este, aseguro, y este con este, y aseguro. Ok. Vamos entonces. Bueno, dejemos ese así un momento porque quiero verificar una cosa. Si el mirror no me va a funcionar, me va a tocar hacer los 4 pedestales porque el mirror no está funcionando, no está generando las restricciones correctas, entonces ni modo. Tocaría y volverlas a crear, ¿no? Decirle otra vez acotar, ¿no? Acotar todo o crear los planos de referencia y decirle este plano que fue el que definió el ancho, tendría que ajustarlo también en la parte inferior y en la parte derecha y ajustar todos los elementos a esos planos. Hagámoslo porque si no sé que va a quedar mal porque no está generando restricciones. Entonces vamos a definir este plano de aquí, acá, y este planito de aquí, acá, y la distancia entre ellos. Entonces esto se llama ancho pedestales. Entonces vamos a crear esta cota. Ah, esa ya está. Si esa ya está, me falta es esta de aquí a acá, que también es ancho pedestales, y esta de aquí a acá, que también es ancho pedestales. Entonces esto va a corresponder a mesa ancho pedestal y esta va a corresponder a mesa ancho pedestal. Y lo que voy a hacer es alinear. Entonces vamos a alinear con esto este elemento y con aseguramos, y con esto este elemento y aseguramos. Y eso mismo tendríamos que hacer en los otros 2 pedestales. Entonces si seleccionamos este pedestal, vemos que tampoco está centrado correctamente. Voy a poner un valor cualquiera. Listo. Y alinear. Entonces de nuevo, alineamos con este, aseguramos, con este y aseguramos. Ese es el problema de no darle el parámetro al modelo, sino al plano de referencia. Ay, carajo, seleccioné al contrario, perdón. Alinear con esto, y aseguramos. ¿Sí? Cuando se lo di al modelo, las 4 pedestales funcionaban bien. Al no darle los parámetros al modelo, sino al plano, entonces ya ahí se desvinculó y vemos este problema que al copiar los pedestales, cada pedestal termina siendo independiente y tengo que ajustar los laterales de ese pedestal a los planos de referencia. Ustedes van a ver, ahorita voy a abrir un modelo, espero que esté instalado aquí, un modelo de un closet paramétrico que nos trae Autodesk para que vean lo complicado que termina siendo ese juego de planos de referencia en modelos relativamente sencillos. Esto ya es difícil de entender. Entonces aquí, por ejemplo, la primera recomendación es, como ya tengo tantas cotas y todas con nombres y todo el rollo, pues lo primero es cambiar la escala para poder ver al menos los nombres más chiquitos. Entonces en la parte inferior, donde dice que estoy trabajando escala 1.20, yo lo puedo cambiar a escala 1.5, por ejemplo, y tenemos nombres mucho más manejables en tamaño, ¿no? Por el tamaño que estoy modelando, pues creo que esto es más manejable. O 1.10, tal vez este funcione. Entonces cambio en cada una de las visuales,
cambio la escala a 1:10 para tener nombres que pueda entender más fácilmente. 1, 2. Ahorita hacemos el ejemplo rápidamente. Cuando hagamos familias medianamente complejas, lo ideal sería anidar familias. Ya vamos a ver cómo funcionaría eso. Entonces ya vamos a guardar esto, lo vamos a guardar entonces como familia mesa 02, voy a ponerle a este, familia mesa 02, a ver si esta sí nos funciona correctamente y vamos a crear un proyecto nuevo. Ok, y en este proyecto voy a insertar esa mesa. Entonces vamos a componente, voy a editar tipo, cargo una familia. Sí, lo hago así o puedo cargar la familia desde aquí arriba, cualquiera de esas, no importa. Familia mesa 02, abrir, ok, aceptar y traemos la mesita, ok, ahí está nuestra mesa. Vamos a ver esa mesa en 3 dimensiones y vamos a ver qué propiedades tiene esa mesa. Todas quedaron como propiedades, parámetros de tipo, ninguno quedó como parámetro de ejemplar, entonces aquí no tenemos nada que podamos modificar, absolutamente nada. El nivel en el que está ubicada, ¿sí? Es lo único. Y eso se determina pues dependiendo del nivel en el que esté trabajando cuando la inserte. Pero si entramos a editar el tipo, vemos que efectivamente aparecen alero, altura pedestales, ancho pedestales, calibre y fondo. Vamos a ver, inicialmente cambiamos esto a 1800 por 600, por ejemplo. Vamos a ver, aplicar. Ok, ya por lo menos los pedestales funcionaron bien con respecto a la mesa. Quiero que el calibre de la superficie no sea de 60 milímetros, sino de 20, por ejemplo. 20 milímetros. Aplicar. Vemos que efectivamente el calibre cambió a 20 milímetros. Quiero que la altura de los pedestales no sea de 700, sino de 400 milímetros. 400 milímetros. Aplicar. Ahí algunos fallaron. Pues los 3 que no alineé. Sí, funcionó el que hice inicialmente, pero los otros 3 no quedaron alineados, los que dupliqué. Entonces me tocaría entrar a ajustarlos. El alero, vamos a ver si el alero funciona correctamente. Está en 60, vamos a ponerlo en 100 milímetros. 100 milímetros, aplicar. Bien, funcionaron bien. Ok, entonces sí, me faltó ajustar en la familia. Ajustar la extrusión de las demás pedestales. Estos no están ajustados, efectivamente. Ni este, ni este, ni este. Este es el que sí está ajustado ya. Sí, ese sí está ajustado. Miren que cuando lo muevo, él sí me dice que estoy rompiendo una restricción. Cancelamos y pues restringimos. Entonces alinear a este plano, este tope, aseguramos. Alinear a este plano, este tope y aseguramos. Y a este plano, este tope y aseguramos. Listo, guardo la familia. Ok, me voy a mi proyecto. Borro este. Digo que voy a cargar una familia. Entonces vamos aquí a componente. Voy a cargar una familia. Digo que voy a cargar esa familia 02. Él me dice que si la quiero sobreescribir. Sí, sobreescríbala. Ok, la inserto. Y ahora sí debería funcionar. Entonces, si le digo altura pedestales a 800 milímetros. Aplicar, listo, ya todas están funcionando. Bien, ahí logramos un modelo muy sencillo, pero es totalmente paramétrico. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? O más o menos lo logro dejar claro. Me preocupa porque es un tema complicado y no sé si soy lo suficientemente claro cómo se hace. Ustedes me dirán, ¿es claro? ¿Aclaramos algo? Profe, ahí toca colocarlo en práctica y ya van saliendo las dudas. Claro, claro, es importante que lo hagan. Pero hagan el ejercicio de esta mesita. Así como estamos haciendo un ejercicio ahí que ya ven que si, digamos, si ya uno sabe cómo hacerlo, lo puede hacer en 10, 15 minutos. Un ejercicio así sencillo. Lo ideal, pero eso yo no lo voy a revisar. O sea, ahí sí les soy sincero, no me voy a poner a revisar ese tema. Lo ideal sería que ustedes hicieran familias dentro del proyecto que están haciendo, que algunos de los elementos fueran familias, porque incluso algunos no los van a encontrar. Por ejemplo, de los proyectos que yo les envié para ejecutar, para quienes vayan a hacer esos proyectos, hay ventanas que por ejemplo no se encuentran en ningún lado,
o puertas que realmente no se encuentran en ningún lado. Sería ideal que las hicieran por su cuenta, pero es bien complejo. Como les digo, vamos a ver si lo encuentro. Voy a abrir familias. A ver, ¿dónde tenemos aquí las familias? Eso debe estar por aquí, en Program Files, Program Data, Autodesk, Revit, Libraries. Miremos en inglés a ver si tenemos inglés. No, no están aquí. Estas son muy sencillitas. Sí, estas son súper sencillas. Bueno, voy a buscar una y luego les envío una captura de pantalla de cómo son. Porque esos muebles que trae Revit, que están parametrizados completamente, son súper complejos, supremamente complejos. Tienen una cantidad de planos de referencia. Ah, bueno, les quería mostrar una forma de facilitar ese trabajo, porque cuando hacemos este modelo, con todos esos planos de referencia, y aquí que es un objeto tan simple, y ya tiene un poconón de planos, pues imagínense un closet, imagínense una cocina completa parametrizada de esta manera, pues son 10.000 planos de referencia que tengo que tener. Entonces, ahí se recomienda anidar familias. ¿Qué es eso de anidar familias? Si yo quisiera, por ejemplo, hacer el comedor completo, yo podría ya esta familia de la mesa insertarla en una nueva familia que vaya a crear. Entonces, por ejemplo, yo digo que voy a crear una nueva familia. Ok, a partir de cualquiera de esas plantillas voy a volver a utilizar otra vez la misma, modelo genérico métrico, abrir. Y dentro de esta nueva familia, yo puedo insertar como componente una familia ya existente. Yo le puedo decir, voy a insertar un componente, me dice que cuál quiere cargar y voy a cargar la mesa. Abrimos y ubico la mesa, entonces la voy a ubicar aquí con respecto a los planos de referencia. Listo. Y ya esa mesa haría parte de esta nueva familia. Entonces, si yo quisiera hacer esta mesa más compleja, por ejemplo, ponerle alrededor un canto específico, no sé qué, hacerle detalles a los pedestales, agregar elementos por debajo, para evitarme tener tantos planos de referencia, yo ya podría empezar a trabajar aquí con planos de referencia nuevos. Ejemplo, voy a hacer un plano, un barrido, para hacer un canto sobre este elemento. Entonces aquí voy a tener que crear un plano en el alzado. Ah, no, aquí en la vista superior, este plano me sirve. Centro frontal posterior. A ver si me permite trabajar con este plano. Sí, sí, yo creo que me permitiría trabajar con ese plano sin problemas. Vamos a ver. Voy a ir aquí al plano de planta, nivel de referencia, y voy a ubicar. Vamos a crear. Ah, pero aquí sí me falta uno que necesito crear. Es este plano de altura. Entonces voy a crear aquí un plano de referencia. Lo necesito sí o sí. Ok, ahí está. Creemos este plano. Ok, le voy a poner nombre. Este será entonces. Voy a ponerle canto a este plano. Canto. Ok. Listo. Y me voy entonces a plano de referencia. Sí, ahí está. Y voy a crear entonces un barrido. Un barrido. Listo. El barrido. Una herramienta relativamente sencilla, pero digamos que es bastante versátil y permite hacer formas bien complejas. El barrido es básicamente una sección que recorre un camino. Entonces, cuando vamos a hacer un barrido, cuando yo le digo que voy a hacer un barrido, él me pide definir o el camino o la sección que va a recorrer ese camino. Entonces, en este caso, lo que le digo es que voy a definir el camino. Le digo que voy a definir el camino y él me lleva a este espacio de dibujo para que definamos cuál es el camino. Voy a hacer aquí
una línea. Ok, voy a definir esto a el plano que he creado, que se llama canto. Ok, aceptar. Y voy a alinearlo con respecto a la mesa. Aseguro. Aseguro. Aseguramos. Y aseguramos. Listo. Entonces ese ya quedó definido. Ahora tengo que definir el boceto. Entonces para definir el boceto debo dibujar ese boceto. Y ese boceto lo tengo que dibujar en la vista frontal. Entonces vamos a editar el perfil. Ir a la vista, ok, derecha. Abrir. Listo. Entonces el perfil va a ir en este planito. ¿Sí? Él ya ubicó, dependiendo de donde yo haya ubicado la línea de camino, él ya me ubicó el plano y me dice cuál va a ser el boceto que usted va a dibujar. Entonces yo aquí voy a dibujar, por ejemplo, supongamos que el canto sea una línea por aquí y luego venga algo por acá, algo por aquí. La voy a cerrar, pero hagámosle algo distinto. Pongámosle a esto, por ejemplo, un arquito. Entonces seleccionemos esta línea y voy a decirle que aquí vaya un arco, por ejemplo de aquí hasta aquí. Dibujé el arco que no era, es este arco, de aquí hasta aquí con este grosor, y hagámosle un detallito adicional, por ejemplo una pequeña curvita. Entonces hagamos una curva aquí arriba, que aquí abajo sea medio en curva. Listo, por ejemplo algo así. Listo, borremos esta línea. Alt. Déjeme seleccionar la línea. No me está dejando cliquear la... Ay, aquí ya. Sí, cuando uno tiene este problema de que tengo dos objetos uno encima del otro y él no deja seleccionar el que corresponde, aquí ya me lo permitió, pero con Alt él cambia la selección. Entonces ahí me está mostrando que hay dos elementos superpuestos, entonces yo puedo cambiar la selección con Alt, pero aquí no me está funcionando bien el Alt para hacerlo, pero bueno, aquí ya me lo permitió. Listo, y voy a recortar, por ejemplo, este arco. Lo voy a recortar hasta que se intersecte con esto. Listo, supongamos, ahí debieron quedar bien unidos, listo. Supongamos que ese es el boceto, una forma cualquiera. Lo finalizo. Listo. Y finalizamos el barrido. Ok, miremos lo que ocurrió. Veamos en 3 dimensiones lo que ocurrió con ese barrido. Miren que ahora la mesa tiene ese elemento como canto. ¿Sí? Esa formita que dibujé es el canto de la superficie. Y debería en teoría, debería funcionar bien la familia y el canto debería reaccionar al cambio de la mesa. Si entro a la mesa, vamos a probarlo aquí mismo, y le digo que usted mida no 1200, sino 1600 milímetros y aplicamos. Sí, efectivamente funciona. Miren, el canto se ajustó a la mesa. El canto se fue ajustando. ¿Por qué? Porque como ajusté, ya en este caso no a planos de trabajo, sino al modelo base, que fue la mesa que traje, ajusté el camino del barrido, pues el camino se ajusta a las condiciones de esa mesa. Ahora, otra condición es que cuando ustedes insertan familias, y eso lo vimos en el proyecto que estábamos, en el que inserté la mesa, que ya me olvidé, creo que es este. Sí, este. Ustedes ya han visto que cuando tienen un muro, bueno, cualquier elemento, e insertan una familia, como por ejemplo las ventanas, esa familia ya trae algunos tipos, ¿cierto? Entonces ustedes ya le pueden decir, quiero de esta misma familia, quiero alguno de estos tipos. Entonces lo que nos faltaría sería crear distintos tipos para la familia que hemos creado. Entonces en este caso, para esta mesa que hemos creado aquí, vamos a crear distintos tipos. Entonces la voy a guardar primero como una familia. Esta se va a llamar mesa 2 con canto. Mesa 0, hoy.
mesa 02 con canto. Ok, guardamos. Entonces le voy a crear diferentes tipos de una vez a esta familia. ¿Cómo hacemos? Entonces entramos dentro de las opciones que me está dando la familia, aparece este iconito que me permite definir los tipos de familia. Entonces voy aquí a tipos de familia y él me dice, aquí no hay parámetros, ¿sí? Tengo que entrar a editar la mesa base porque aquí no hay parámetros. Entonces, no, entremos a editar la mesa base, sí, porque aquí no tengo ninguno. Esta. Listo, entremos a editar tipos. Entonces aquí está. No hay ningún tipo, pero yo los puedo ir creando. Entonces yo puedo decir, vamos a crear un nuevo tipo. Este se va a llamar mesa de 160 por 120. Aceptamos. Y definimos ese parámetro. Entonces usted va a tener 1600 por 1200. Y aplicamos. Listo. Vamos a crear una nueva. Vamos a crear la mesa de 120 por 80. Aceptamos y le damos el parámetro. Usted mide 1200 y usted mide 800. Aplicar. Y voy a crear un tercer tipo que se llame mesa 90 por 60. Aceptamos y le digo que usted mide 900 y que usted mide 600. Aplicamos y aceptamos. Entonces ya debemos tener los diferentes tipos de la familia. 120 por 80, 120 por 160 y 90 por 60. Y vemos que efectivamente cambia los parámetros correspondientes. Entonces aceptamos y guardamos. Y aquí me tocaría crear en la mesa con canto, me tocaría crear los mismos tipos cargando el correspondiente de la familia. ¿Sí? Porque esta vamos a que esta tendríamos que reemplazarla porque cargué una versión anterior de esa familia. Aquí no sé si en esta versión, ahí sí lo aclaro porque yo no sé si eso haya cambiado en esta versión. No he encontrado la forma de actualizar la familia. Debe haber una forma de actualizarla, pero no la he encontrado. ¿Sí? No he encontrado la manera de actualizarla cuando ha tenido modificaciones el archivo original. Entonces aquí lo que me toca es volver a cargar la familia. Entonces yo le puedo decir aquí que voy a cargar otra familia. Vuelvo y cargo esa familia y la sobrescribo. Listo. Y al sobreescribirla, esta ya me debe dar los distintos tipos. Mira, aquí ya está la de 90 por 60. Aceptar. Mira, ahí está, 90 por 60. Y las otras que creamos, la de 120 por 80 y la de 160 por 120. Ahí está. Y pues como ya el alero corresponde, pues tendría que entrar, seleccionar el tipo y crear el tipo nuevo ya con canto. Entonces mesa con canto de 90 por 60, mesa con canto de 120 por tal. ¿Sí? Entonces ahí estaría el ejercicio. Este creo que es un ejercicio que pueden hacer, que no resulta tan complicado y con eso miramos si quedó claro o no el tema. ¿Vale? Preguntas, dudas, aclaraciones. Se nos fue la mitad del grupo. Bueno, espero haberlo dejado más o menos claro con tanto enredo. Bueno, no hay preguntas, no hay nada que deseen aclarar antes de finalizar. Ok, Dolly, no, como les dije al principio de la sesión, si ustedes tienen, si ustedes ya subieron algo, lo voy a revisar mañana y a quienes ya hayan subido les voy a enviar un audio con las observaciones, ¿vale? Voy a ver si los puedo subir directamente en Classroom o si no, les escribo
enviándoles un audio por WhatsApp con esas observaciones, ¿vale? Entonces lo voy a revisar y quienes ya hayan subido mañana les entrego retroalimentación. ¿Listo? Bueno, no es más entonces por esta sesión. Si no hay más preguntas, terminamos por hoy. Nos vemos. Bueno, ahora les escribo y en el transcurso de la semana nos ponemos de acuerdo. Si el próximo lunes, que vuelve a ser festivo, nos encontramos o grabo el tema del día, o bueno, miramos cómo hacemos y ya nos pondremos de acuerdo. Entonces, que descansen, buena noche. Voy a tener ya la grabación aquí